Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Nos estamos casi que, digámoslo así, llegando ya a la conclusión de esta lección que hemos realizado durante todo este tiempo y terminamos esta lección con dos temas. El primero de estos temas es este que ustedes ven acá, Z', la preposición propia de a, y también tendremos un pequeño tema que concluye la categoría gramatical de las conjunciones, pero en su versión coordinante, dándonos así lugar a que comencemos más adelante las conjunciones, pero de tipo subordinante. Ya con esta que haríamos, no sé si alcancemos, obviamente, pero si la hacemos hoy o la hacemos la próxima vez que nos encontremos, concluiríamos todo el giro de esta lección. Yo recuerdo que he dejado como temática para los últimos momentos los temas de estas partículas, preposiciones y conjunciones, que son muy importantes a la hora de crear complementos o, por ejemplo, a la hora de coordinar oraciones compuestas o oraciones compuestas dentro de la literatura griega. Y las dejo siempre al final porque recuerden que nosotros cuando estudiamos las preposiciones o cuando estudiamos las conjunciones, como son partículas tan pequeñas, ellas tienen un sentido y lo que normalmente hacemos es mirarlas en contexto, es decir, mirarlas dentro de una frase, un texto, y de esa manera lo que hacemos es tratar de recordar todo lo que hemos venido construyendo en la lección y en las otras lecciones. Entonces, por eso siempre lo dejo al final porque nos da oportunidad de mirar diferentes tipos de textos. Entonces, el tema que comenzamos es este de la Z', la preposición propia de a. Yo quiero recordarles a ustedes, muchachos, esto de las preposiciones, porque ya pues hace tanto tiempo que no veíamos el tema ahí. Entonces, simplemente como para que nos ubiquemos un poco. La preposición dia. Recuerden que existe en la lengua griega dos clases de preposiciones, las que llamamos propias y las que llamamos impropias. Las preposiciones propias son las que estamos estudiando, las impropias. Por allá en la lección 9 yo les doy una lista larga que afectan un solo caso, normalmente es el genitivo, normalmente, pero también pueden afectar alguno de los otros casos. Y tenemos estas preposiciones propias que incluso en el proceso de digamos, de encontrarlas en un contexto, en un texto, hasta pueden variar su ortografía. Pero ¿por qué también las llamamos propias? Porque estas preposiciones propias también pueden componer palabras, es decir, por ejemplo, funcionar como preverbios, es decir, como prefijos dentro de palabras específicas. Y por eso son las preposiciones propias, en tanto que las impropias solo me sirven como preposiciones, pero no para la composición normalmente de palabras. Yo recuerdo que entonces las preposiciones propias pueden regir un caso, como lo que estamos viendo en pantalla. Eis ya la habíamos estudiado, rige el caso acusativo, ana también el caso acusativo, en el caso dativo, syn el caso dativo, anti, y observen ahí el cambio ortográfico ant o anth para regir el caso genitivo, apo, y también con cambios ortográficos dependiendo de la palabra que siga, también rigiendo el caso genitivo, ec o ex, también con cambio ortográfico, y sin cambio ortográfico, la preposición pro. Todas estas preposiciones, estas 8 preposiciones que rigen un solo caso, ya las estudiamos en el decurso de nuestras lecciones. Ahora nosotros vamos a cambiar e movernos a las preposiciones que rigen dos casos. Entonces, habiendo, muchachos, dejado atrás las preposiciones que rigen un solo caso, vamos a aventurarnos, si es que se puede llamar esta aventura, a aquellas que rigen dos casos. Normalmente esos dos casos son el caso genitivo y el caso acusativo. El caso dativo no, pertenece a otro grupo que está regido por preposiciones que rigen los 3 casos de manera entera. Entonces, observemos esas preposiciones simplemente para que las tengamos al menos introducidas. De hecho, la que vamos a estudiar hoy, la preposición dia, que observen ortográficamente cambia dependiendo de la palabra que siga. Dia la escribiremos así si la palabra sucesiva comienza por consonante, y en cambio si comienza por vocal la palabra sucesiva, no importa el tipo de espíritu, yo voy a elidir la vocal y la voy a sustituir por un apóstrofe. Lo veremos ahorita en los ejemplos. Y básicamente vamos a manejar, muchachos, dos significados. Cuando rija el caso acusativo, para nosotros tendrá el valor de una expresión causal, por causa de.
Mientras que cuando rija el caso genitivo, nosotros hablaremos de a través de. Esto daría a entender como que esta preposición, recuerden que las preposiciones tienen sentidos, esta preposición la ubicaríamos, por ejemplo, en el modo A, en el movimiento A, moto A. Va a estar como configurada ahí, pero obviamente no es una cosa exclusiva. También tendremos más adelante en la próxima lección el estudio de kata, una preposición un poquito más cortica, que también ortográficamente cambia y con estos dos significados que ustedes pueden ver en pantalla. No me concentro a describir cosa por cosa, pues porque al fin y al cabo la volveremos a ver en la próxima lección. Y así sucesivamente, en la siguiente lección, a la de kata, veremos hyper, con esos dos valores, con esas dos denotaciones que tiene la preposición. Meta, observen que son preposiciones que también sirven para, o que se quedaron en nuestra lengua, metafísica, metamorfosis, por ejemplo. Entonces sirven también como proverbios que vienen provenientes de la lengua griega. Peri y hypo. Esas serán las preposiciones que para nosotros regirán dos casos. No sé si se acuerdan, pero normalmente esto que está aquí coloreado con un color rojizo, rosado, así degradadito, estas tres preposiciones tienen su peculiaridad. Porque, por ejemplo, en el griego, koiné, griego que utilizamos en el Nuevo Testamento, estas preposiciones, estas tres que ustedes ven acá, solamente rigen dos casos. Pero al colorearlas acá, estoy queriendo decir que en el griego clásico, sin embargo, pueden regir un tercer caso. O sea, pueden estar entre este grupo. Si nada más nosotros nos ponemos a pensar en el griego coinedes y preposiciones que rigen dos casos, pero deberían estar en el otro grupo si pensamos en la literatura clásica donde meta, peri y hypo, si pueden regir, por ejemplo, el caso dativo. Eso lo decíamos a propósito de la lección. Dicho esto, ya como introducción, vamos entonces a dedicarnos a estudiar estas partículas que rigen dos casos y vamos a comenzar por una de ellas, la preposición dia. Atención, una preposición muy habitual y por eso es muy importante. Obviamente también las anteriores que hemos escuchado o que hemos estudiado lo son. Debemos estar muy atentos a cómo se usa esta preposición, sobre todo porque esta preposición pues, nos va a ofrecer muchos sentidos. Y en esos muchos sentidos tenemos que aprender a específicamente a saber cómo capturar la intención de un autor cuando escribe con esta preposición y lo vamos a hacer con autores del tipo bíblico. ¿Por qué? Porque ustedes todos ya están inmersos en la teología. Entonces, comencemos. Dia. Ya decimos que dia puede gobernar o regir dos casos, el acusativo y el genitivo. Vamos a comenzar con el valor de esta preposición cuando rige el caso de tipo acusativo. No sin antes recordar lo que ven en pantalla que le he acabado de decir, que la ortografía cambia dependiendo de la palabra que siga. Dia o di, con apóstrofe. Atención entonces al caso acusativo. Dia con acusativo tiene diversos valores. El primer valor es este. La preposición que rige una palabra declinada en caso acusativo va a adquirir el valor de señalar la causa, el medio de algo. Y por eso la traducimos normalmente con expresiones como por causa de, o por medio de, o simplemente con una preposición nuestra, la preposición por. Vamos a leer entonces el Evangelio de Juan, que en griego, ¿cómo se le titula? Kata Yohan, en el capítulo 15, verso 3. ¿Quién quiere leer? Bravo. Humeis Catharoi este dia ton logon hol lelaleca humin. Vamos entonces, antes de comenzar, a identificar cada uno de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que identificar primero que todo? Verbos. Vamos a identificar los verbos. ¿Cuáles verbos o qué palabras con apariencia de verbos tenemos ante nuestros ojos? Por ejemplo, tenemos este que
Lo tenemos en el primer renglón. ¿Y qué otra cosa tenemos como verbo? Si se puede reconocer, obviamente, desde los conocimientos que tengamos. Parao, el lelaleka, también es un verbo. Una forma que nosotros no hemos visto, que es la forma del perfecto. Bueno, categoría gramatical, sabemos que es un verbo. Ahora vamos a tratar de hacer el análisis morfológico. ¿En qué tiempo está este verbo? Es un presente, mire que no tienen acento. Entonces es como una forma enclítica. Por lo tanto, el modo es un modo indicativo. Presente, indicativo. ¿Qué diátesis será? A activa, ¿qué persona será? ¿Qué número? O sea, del verbo. Amy. Entonces esto es, ¿cómo lo traduciríamos? Vosotros sois. Vosotros sois. Ahora, ¿qué tenemos que hacer luego de que encontramos el verbo? Buscar el sujeto. Buscamos el sujeto. ¿Y cuál es el sujeto en esta expresión que tenemos acá? Muy bien, pues ahí no teníamos como mucho que inventar, porque a la hora de la verdad, pues es lo único que puede ser sujeto ahí. ¿Qué categoría gramatical tiene Humays? Es un pronombre. ¿Qué persona es? Es la segunda. ¿Qué número? ¿Qué tipo de pronombre es esto? Personal. Aquí entonces tenemos el sujeto. ¿Y qué número es este sujeto? Plural, humays. Y aquí tenemos el núcleo del predicado o verbo. Vamos traduciendo. Humays vosotros sois. O vosotros estáis. Cualquiera de las dos cosas es obviamente aceptable. Bien, es una partícula que todavía no hemos estudiado, aunque ya ha resultado en alguna que otra traducción. Es un adverbio. Los adverbios, recuerden que están hechos para, digamos, acompañar los verbos, y se podría decir para calificar los verbos. Ede significa ya, normalmente. Aquí simplemente voy a colocar la definición. Adverbio significaría ya. Ya vosotros sois, y aparece esto. Nosotros ya hemos empezado a ver esa categoría gramatical. ¿Qué creen que sea esta categoría gramatical? Un adjetivo. Muy bien. ¿Y es un adjetivo que está en qué caso? Por la terminación podemos deducirlo. En nominativo plural. Muy bien. Cazaros, cazará, cazarón. Significa puros. Es la expresión por puros. Entonces, vosotros sois o estáis purificados o puros, como queramos decirlo, o limpios. Cualquier sinónimo nos puede servir. Podemos ponerle acá incluso ese, limpios. ¿Qué tipo de oración es esta? La que tiene un verbo cópula. Un predicado nominal porque tiene el verbo cópula. Entonces aquí venimos con la preposición dia, que es lo que nos ayuda a nosotros. Hemos acabado de decir que cuando queremos hablar de el medio de algo o de la causa de algo, podemos utilizar esta preposición. Entonces, por causa o por medio de qué cosa vosotros estáis limpios. Muy bien, por causa o por medio de la palabra, y atención porque lo que vamos a ver al final nos va a decir qué tipo de oración es esta. Recuerden que al principio, como en la lección segunda de la clase de griego, nosotros vimos que las oraciones eran simples, es decir, no estaban conectadas con otras oraciones, un simple verbo, y además sin conjunciones y demás. Hablamos de compuestas, oraciones que tienen un mismo grado de importancia, todas principales, conectadas por conjunciones coordinantes. Y luego hablábamos de oraciones complejas, es decir, oraciones que estaban conectadas por conjunciones subordinantes o elementos que subordinaban un poco las ideas. Aquí tenemos nosotros una oración de tipo complejo. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque tenemos al final de nuestro segundo renglón una partícula, la partícula hon, que ustedes pueden ver acá, hon. Esta partícula nos va a ayudar a nosotros a entender muy bien qué es lo que se viene ahora. Ya vosotros sois o estáis limpios por la palabra, tenemos nosotros acá, ¿no? Por la palabra. Ahora, le laleka humin.
por la palabra. Este on, observen en qué termina. Esto sería qué cosa. Nosotros no lo hemos visto todavía aún porque lo veremos más adelante. Es un pronombre relativo. Lo veremos más adelante. ¿En qué termina ese on? En acusativo. Y está correspondiendo a lo que se acaba de decir. Es como cuando yo digo, yo me como la manzana que está en la mesa. Ese que se refiere a la manzana. Entonces, claro, yo me como la manzana. En español, la manzana, ¿qué puesto, qué papel o qué función sintáctica cumple? La función sintáctica de un complemento directo. ¿Que en griego en cómo estaría? ¿En qué estaría? En caso acusativo. Entonces, el pronombre relativo, ¿qué hace? Es como una especie de adjetivo también, digámoslo así, que concuerda con aquello que se está hablando. Yo estoy hablando de tons logon, entonces aquí viene hon. ¿Cómo se forma ese pronombre relativo? Cuando lo veamos, ustedes verán, son solo las terminaciones. Miren, está la terminación a la que se le agregó un espíritu y un acento. Y ahí tenemos, es como si fueran los artículos, pero sin las tau que le colocamos a los artículos. Es la misma historia. Entonces, esta es la manera de decir que obviamente, pero que tenemos que declinar, porque un pronombre es una categoría gramatical declinable. Entonces tenemos aquí un pronombre relativo y junto a este pronombre relativo tenemos un verbo, el verbo, no sé, ¿a qué les suena a ustedes este verbo, si es posible descubrirlo, queridos muchachos? Puede ser una forma pasiva, vamos a ver. No, pero me refiero más bien como al significado. ¿A qué verbo? Que ya hemos visto. Al verbo hablar. Miren, ¿dónde está el verbo hablar? El verbo hablar está acá. Para hacer el perfecto, esto es un perfecto que llamamos capático. Es como el futuro. Yo no sé si se acuerdan del futuro cuando hablábamos de la ley y lo queríamos poner en futuro, esa vocal temática épsilon, cuando le íbamos a agregar el sufijo sigma en el futuro sigmático, se aumentaba esa vocal. Aquí sucede lo mismo, al agregar un sufijo, esta es una forma sufijada a la capa, esa épsilon se alarga. Las terminaciones no nos interesan porque obviamente las terminaciones pues son lo que son, y en este caso, la que nosotros tenemos acá sería la primera persona del singular. Pero observen otra característica, lo que tenemos antes. Normalmente, el perfecto que hace, duplica la primer consonante y le agrega una épsilon. Se vuelve como una especie de prefijo. Entonces, todo queda así como le, la, le, ca. Entonces, ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que dije. ¿A quiénes? A ustedes, a vosotros. En este caso, humin, el pronombre de segunda persona dativo, en este caso plural. ¿Esto queda claro? Entonces, miren, tenemos la primer función acá, es la de definir la causa o el medio de algo. Por la palabra que ha pasado, ustedes están o han sido purificados. Básicamente eso. También en el sentido del acusativo, y también en el sentido de causa, por ejemplo, este texto que ya no estudiamos así como profundamente, porque yo creo que es muy fácil de traducir, pero que lo he traído para que recordemos algunas formas de nuestra oración. Observen esta de acá, tomada también siempre el Evangelio Cata Johannen, capítulo 14, verso 11. ¿Alguno que lo lea, por favor, cualquiera de ustedes? Oti, ego, toi, pater. Algo, pater, que ide, me, ia, erga, autar, y se. Pues para poder traducir esto, vamos por partes, ¿no? Primera parte es que vamos a descubrir verbos que nos pueden indicar dónde hay, obviamente, proposiciones. ¿Dónde tenemos verbos? Tenemos el primer verbo acá en pisteuete. Muy bien. Un segundo verbo, ¿cuál podría ser? Verbo. Y tenemos al final el otro verbo acá. Entonces, comencemos con este que sería un verbo que podría ser el núcleo del predicado de algo. Pisteuete, moi, pisteuete. Categoría gramatical, verbo. ¿Ustedes qué creen en qué tiempo esté esto? Presente, porque recordarán ustedes el verbo pisteuo. Entonces,
el presente funciona muy bien. Luego de categoría gramatical y del tiempo, ¿qué modo podrían o qué creen ustedes que sea este modo de acá? Claro, es un imperativo. ¿Imperativo de qué diátesis? Activa. ¿Qué persona sería? La segunda, plural. Muy bien. ¿Y cómo traducimos entonces esto? Creer. Creer. O sea, creer, muy, categoría gramatical, es un pronombre. Muy bien. ¿De qué persona? Es la primera. Es un pronombre personal de primera. ¿Qué caso? Es dativo. Muy bien. ¿Y el número? Bueno, mire que aquí estamos haciendo un ejercicio de recordar y de ir sumando, construyendo todo el conocimiento del griego. Y quienes no recuerdan, pues están evocando también, están recordando. Entonces, ¿cómo traduciríamos esto? Exacto, creedme o créanme a mí, o como queramos traducirlo. Creer a mí, un imperativo. Creer a mí. Joti ya lo hemos tenido en nuestro vocabulario y esto sería propiamente lo que nosotros llamamos una conjunción subordinante, que puede significar porque, que puede significar dos puntos simplemente, o sea, digamos, una manera de señalar esta situación ortográfica, una separación entre las proposiciones. Creed a mí, digamos, porque, y eso cuando yo coloco una conjunción subordinante significa que todo depende de la oración principal, que es pisteu et emoi, creed en mí. Bueno, y ahora nos vamos con una segunda proposición al parecer, ya tenemos la primera, porque la conjunción subordinante sirve de límite, como las conjunciones coordinantes también sirven de límite. Separamos. Y me queda esta oración que ustedes ven acá, ego en to patrica y copater en emoi, con un punto en alto. O sea que me puedo ir hasta ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta oración? Esta la podemos resolver fácilmente, pero hay algo que está ausente. Es el verbo. Normalmente, cuando un verbo es tácito, normalmente ese verbo, ¿cuál verbo es? El verbo cero estar, o sea que estamos ante el verbo copula. ¿Y cómo llamamos ese tipo de oraciones con la ausencia del verbo copula? Es una proposición nominal, porque vamos a funcionar con puros nominativos que pueden tener complementos, como va a pasar acá. Primero, ¿cuál sería el sujeto posiblemente de esto? Ego está en nominativo, es un pronombre de primera persona. Aquí tenemos el sujeto de esta segunda frase. Yo en to patri. Exacto, yo estoy en el Padre. Aquí tenemos un complemento con, digamos, preposicional porque está introducido por una preposición que rige un solo caso y es el caso ¿cuál? Dativo. Y por eso tenemos acá to en dativo y patri en dativo. Recuerden, patri es de qué declinación? De la tercera declinación. Y ahora tenemos otro límite. ¿Cuál es el otro límite? La conjunción, pero esta vez coordinante. Eso significa que estamos ante oración compuesta. Tenemos la primera oración compuesta, ego en to patri, y la segunda que es o pater en emoi. Estamos jugando. Mire, esto es como una especie de quiasmo, ¿no? Cambiando las cosas. El Padre está en mí. Y miren otra vez la preposición en que pide que esto que es a propósito, ese emoi que es un pronombre en este caso, es el mismo que tenemos acá, pero en uno no es enfático, mientras que en el otro sí. El que tiene acento es como para reforzar, mientras que el otro es casi que, no, es casi no, es enclítico del verbo. Entonces, creedme o crean en mí, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Dos puntos. Esto ya lo hemos visto nosotros, es una conjunción también que crea otro tipo de preposición y la hemos traducido con el sí. Sí y me, no. Y el de puede ser o una conjunción coordinante copulativa o una conjunción coordinante adversativa. Vamos a tratar de definir eso ahorita, porque no sabemos qué es lo que sigue, para saber si el de
funciona como una I, una continuación, o como un pero. Si no, dia, ta erga, auta, pisteuete. Pisteuete, suponemos que tenga la misma morfología del primer pisteuete, es decir, que sea un imperativo. Si no, creer, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Creer, exacto, es vosotros creer, y ahora sí, ta erga auta, miren, vamos a analizarla para después que sepamos cuál es el complemento, ta erga, ese ta nos ayuda. Categoría gramatical de erga, es un sustantivo. ¿En qué caso está el sustantivo? Está en acusativo. ¿Qué género será? Neutro plural, muy bien. Ergon, erguto. Aquí lo hemos puesto en plural. Y atención que tenemos auta, que nosotros normalmente la habíamos descrito como o pronombre o como adjetivo. ¿Y aquí qué será? ¿Pronombre o adjetivo? Recuerde que los pronombres demostrativos tienen esa doble función. Para que sean simplemente pronombres, están solos, no están calificando nada, no están concordando normalmente con nada. Pero cuando concuerdan con algo, se convierten en adjetivos. Pregunto, ¿esto estará concordando con algo? Muy bien, con taerga, con todo lo anterior. Entonces, estamos aquí en la función de un adjetivo. Este adjetivo, perdón, lo escribo acá, entonces tiene una función. Recuerden que los adjetivos pueden tener función o atributiva o función predicativa. Por ejemplo, la función atributiva, esto es muchas cosas, pero vamos construyendo el conocimiento así. La función atributiva implicaría que si el adjetivo califica un sustantivo, debe concordar en caso, género, número y determinación. Entonces yo puedo tener las cosas así. Artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. Concordar en todo. O lo puedo tener así. Artículo, adjetivo y sustantivo. Como que el artículo va a cobijar ambas cosas. Y eso sería atributivo. Sin embargo, ¿cómo tenemos esto acá? Artículo, sustantivo y después colocamos el adjetivo. Entonces está la posición predicativa. Y entonces aquí auta no será el significado normal que le damos a este tipo de pronombre demostrativo, estas, sino que es enfático, refuerza. Entonces lo hemos traducido normalmente como, por ejemplo, misma. Acá, sino creer por las mismas obras o por las obras en sí mismas. Eso es lo que significaría este pedazo de texto. No sé si sea claro esto. Ahora, me pregunto, aunque nos interese es el día, me pregunto con ustedes, entonces el día es una conjunción aquí, coordinante copulativa o adversativa. Claro, es adversativa. Traduzcamos todo. Creer en mí o creerme, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero si no, creer por medio de estas o de estas mismas obras, siempre enfatizando como más podamos enfatizar. El día también es un instrumento acá para poder producir, en este caso, el creer. Creer a través de qué cosas? De las obras. ¿Esto queda claro? Bueno, pero miren que aquí teníamos una oración que habría, bueno, ya íbamos organizando, al menos esto nos sirve como para ir recordando el recorte que tenemos, los recortes que tenemos, los fragmentos que tenemos ahí en nuestro cerebro. Bien, día con acusativo también en la misma línea de lo que hemos dicho puede traducirse con la preposición por, pero atención, como con un sentido de en favor de, más que por causa o por medio de, más bien en favor de. Como ven, me estoy concentrando en el Evangelio de Juan, pero después mostraré alguno que otro texto de otra naturaleza o de otra índole. Bien, entonces vamos a leer Catayoán en capítulo 12, verso 30, un texto bastante simpático. Por favor, ¿quién lo lee?
Ibe Jesus UDM Bepone Out. Begunen para ti. Bien, atención porque bueno, aquí tenemos ciertas formas verbales que todavía nosotros no hemos estudiado y que están en el tintero y que estudiaremos pronto. Formas verbales que intuyamos, ¿no? Que medio podamos saber, al menos por lo que hemos estado estudiando, incluso si no hemos estudiado su forma específica. Por ejemplo, apercrite, aquí tenemos un aoristo indicativo que significa respondió, apecrice. Respondió. ¿Quién respondió? Jesús respondió y eipen, esa es otra forma del verbo que también es un aoristo indicativo. Literalmente esto dice, Jesús respondió y dijo. Es una exageración con los verba dicendi, ¿no? Porque si respondió, pues se supone que dijo, si dijo, es porque respondió, pero así actúa el texto. El texto muchas veces dice eso, respondió y dijo. ¿Qué respondió y dijo? Vamos a buscar otro verbo. ¿Cuál es el otro posible verbo? Podemos reconocerlo todo y lo que vamos a descartar, eso, queridos muchachos, lo vamos a reconocer nosotros como verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Bravo, gegonen, que también sería lo que habíamos dicho ahorita, un perfecto. ¿Recuerdan el verbo ginomai? Este es un perfecto, tercera persona singular. Perfecto indicativo, recuerden, es una forma del pasado. Mire, yo les había dicho que el perfecto tiende a replicar la primera consonante y le coloca una épsilon. Ah, que le faltó la capa. No es un perfecto capático, hay diferentes formas de hacer el perfecto. Esa es una tercera persona singular. Ginomai, recuerden que es llegar a ser, suceder, ocurrir. Bueno, muchas cosas pueden significar. Entonces tenemos acá gegonen. Traduzcámoslo como sucedió o aconteció. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto de gegonen? Para hallar el sujeto, ¿qué necesito yo encontrar? Claro, algo que esté nominativo. Lo único nominativo que tiene cara acá es jefone haute. Haute. Recuerde que nosotros teníamos otro pronombre demostrativo. Putos, jaute, tutto. Y recuerden que eso significa esto, esta o esto. Entonces, aquí miren en qué posición está este pronombre demostrativo. Tenemos artículo, sustantivo, y luego tenemos el pronombre adjetivo demostrativo, también en una posición predicativa. De esta manera se está reforzando la idea. Jesús está hablando de algo que acabó de ocurrir y de una pregunta que le fue hecha. Jefone jaute, esta voz, o esta misma voz, o la voz esta, si vamos a traducir literalmente, sucedió, ocurrió, exacto, no en favor mío, sino en favor de vosotros. Se logra comprender esto, esta traducción. Miren que está el favor con el me, que es un pronombre acusativo, obviamente, y el humas, que también es un pronombre personal en acusativo plural. Vamos a otra función. Entonces tenemos, vamos recopilando, por medio de, por causa de, o en favor de, en favor de. No quedaría bien traducir acá, esta voz sucedió por medio de mí, porque incluso fue una voz que vino del externo. Entonces aquí funciona más bien es en favor de, por ustedes, en favor de. Se puede encontrar junto con esto una serie de expresiones, digamos, fijas. Esta es una expresión fija, dia tauta. Es decir, que vamos a encontrar dia, la preposición, con un pronombre demostrativo, tauta. Y esto es para decir por esto o por estas cosas. Simplemente. Aquí yo no me voy a pues como a concentrar a tratar de hacer
muchas elucubraciones porque es una frase ya hecha, diatauta, por estas cosas o por esto. ¿Dónde vamos a leer en griego? Prosefesius, es decir, vamos a leer la carta que habría sido dirigida a la comunidad de los Efesios en el capítulo 5, verso 6. Me deis humasa patato que no es logo. Y de pronto esa es la frase que más nos desubica porque no conocemos algunos de sus significados. ¿Qué tiene cara de verbo? Y digo en esa primera proposición porque hay un punto en alto que nos ayuda a entender que eso es una proposición. Apatato. Digamos que es apatato lo que nos preocupa acá. Y aquí estamos ante un imperativo. Imperativo, presente, activo, apatato. Un indicativo presente activo que lo vamos a traducir como engañar. Engañar. Medeis es como udeis. Esto significa ninguno. Es un pronombre que no hemos visto, pero que lo vamos a ver. Ninguno engañe. ¿Engaña a quién? Ninguno sería nuestro sujeto, porque de hecho está en nominativo, eso lo veremos en su momento. Ninguno engañe. Complemento directo, ¿cuál sería? ¿Qué más? ¿Qué más? Categoría gramatical. Pronombre, ¿qué caso tiene? ¿Qué persona es este pronombre? Es la segunda, ¿qué caso tiene? Acusativo. ¿Y qué número es? Claro, que nadie engañe a quién. A vosotros. Entonces tenemos un sujeto, un núcleo del predicado y un complemento directo. Y después tenemos, al menos logo, y si lo reconocemos, logo es qué categoría gramatical tiene. Es un sustantivo, ¿en qué caso está? Dativo, plural, muy bien. ¿Y qué género es? Masculino, logos, logujo, y eso recuerden que es de la segunda declinación. Cuando yo traduzco un dativo, el dativo lo hemos estado traduciendo con algunas preposiciones. Por ejemplo, logois, que nadie os engañe a vosotros para palabras. ¿No suena? Con palabras. Entonces hablamos de un instrumento con palabras. ¿Palabras de qué clase? Que nois. ¿Qué será ese que nois? ¿Qué categoría gramatical? Es un adjetivo que va a concordar con logois. Estamos describiendo las palabras y en este caso vamos a decir con falsas palabras. Entonces, con falsas palabras. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos una oración toda completica con todos los elementos que digamos. Tenemos los tres complementos, ¿no? Perdón, tenemos los dos complementos, un complemento directo y un complemento instrumental o de medio. ¿Cómo se engaña con falsas palabras? Y ahora traduzcamos literalmente, diatauta. Por esto, gar, ¿qué es gar? No, es una conjunción coordinante que la habíamos visto también en este caso, causa. A veces se traduce, a veces no hay que traducirla. Gar, por esto, en efecto. Ergetai, muy bien. ¿Viene qué? Orgue. La ira, muy bien. En efecto, por esto, este es el sujeto, el núcleo, perdón, este es el núcleo del predicado, ergetai, y aquí tenemos el sujeto. Por esto, en efecto, la ira de Dios viene sobre los hijos, y se pueden aprender esta palabra de la desobediencia. Apeitheias, apeitheias, los hijos de la desobediencia. Diatauta, simplemente una expresión fija, no tenemos más que decir al respecto. Ahora, estas son las funciones de dia
¿Cuándo rige el caso acusativo? Por medio de o por causa de, en favor de, y esta expresión fija, dia tauta. ¿Por qué la hemos incluido acá? Porque tauta, observen, ¿está en qué caso? Está en caso acusativo. Y ahora nos vamos a mover nosotros a el caso genitivo, observar un poco qué pasa con el genitivo y qué valor tiene ahí. Cuando rige palabras con genitivo, nosotros solemos traducir esto con expresiones como a través de, otra vez vuelvo a colocar por medio de. No es que sean cosas muy diferentes las unas de las otras. Enfatizo el a través de, pero ese por medio de tiene un valor instrumental y también puede indicar la causa de algo. O sea, es muy parecido a lo primero, pero para que sepamos un poco que tenemos también como ese movimiento ahí del movimiento de a través de. Bien, vamos Cata Joan en 1.10. Esta es parte de la introducción, el libro introductorio del Evangelio de Juan. En to cosmo kaijo cosmos di autu egeneto, kaijo cosmos auton uk ekno. Verbos que encontremos ahí. En es el primero, muy bien. El otro es egeneto. ¿Y el otro? Y el otro está acá. No. Ese último verbo, pues no lo hemos visto porque es un verbo que está también en auristo. Y lo veremos en su debido momento. Nos interesa, en todo caso, palabras más, palabras menos, las primeras dos líneas. Ento, cosmo, en verbo. ¿Qué tiempo tiene este verbo? Muy bien. ¿Qué modo es? Indicativo. Diátesis. ¿Qué persona es? Tercera. O sea, ¿cómo podría? ¿Eso viene de qué verbo, perdón? Amy, muy bien. Entonces, ¿cómo traduzco eso? Era, estaba. Pensemos una u otra cosa. ¿Cómo traducimos entocosmo? En el mundo estaba. En el mundo estaba. Y el mundo por medio de él o a través de él fue. Egeneto, fue. Y el mundo a él no. Y le ponemos acá conocido porque es el verbo en aurista. Ven entonces el significado de di. Estaba acompañando el genitivo, entonces por medio de él o por su causa, también porque el genitivo también puede implicar la causa. Por su causa, por medio de él, llegó así. ¿Claro esta función? Bueno, si está clara, vamos a ir a la siguiente. O en la misma línea, podemos con genitivo ver el Catayoán en 14.6, pero no me centro mucho en este porque creo que se puede traducir tranquilamente. Ya han leído todos. Ahora leo entonces yo. Lege autor, oh Jesús. Traduzcamos de una vez. Exacto, dice a él Jesús. El sujeto es Jesús. Ahora, ¿qué dice Jesús? Ego eimi jejodos, kaije aletheia, kaije zoe, udeis erhatai proston patera, eime di emu. Esto lo pueden traducir ustedes porque están todos los elementos que hemos acabado de estudiar y muy sintéticos. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad. Ahí tenemos una proposición. Ahí tenemos ya dos proposiciones. Tercera preposición, como me deis, udéis. Me es una negación, ninguno, me deis. Udéis es lo mismo, ninguno. ¿Ninguno qué? Ninguno viene. Muy bien, ninguno viene, núcleo del predicado. Sujeto, ninguno viene. Preposición de movimiento que ya la hemos estudiado, ninguno viene hacia el Padre, sino a través de mí. Se comprende la misma historia que hemos estudiado anteriormente. También hay otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido con genitivo? Puede expresar el valor local. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, del movimiento a través de un lugar, porque entonces ahorita decíamos a través de mí o por medio de mí, más bien como una situación causal. Aquí ya vamos a hablar es de un movimiento en específico, un movimiento en el espacio, a través de o por. Los mismos traducciones, pero el sentido acá es
de movimiento espacial. Bien, queridos muchachos, tan amables ustedes que son, me leen, ya si le toca volver a empezar alguno, este texto que es tomado de Cata Ioannem, capítulo 10, versículo 2. Volvemos a comenzar entonces. ¿Quién lee esto? Podéis ser unos viandes, piuras, toime, estin, ton, probar. Muy bien. Aquí ya tenemos algo, qué pena con ustedes, que hemos estudiado. Miren esta terminación por acá. Exacto, tenemos el participio. Y el participio está acompañado por un artículo. O sea, ¿en qué función está este participio? Recuerden que el participio es una forma verbal que actúa más como un adjetivo. Pero cuando no hay un sustantivo por ahí, ¿hay algún sustantivo que esté en nominativo? Posiblemente sí, posiblemente no. Digamos que no. Atención. Entonces, si no está calificando algo, pero tiene un artículo, lo hemos sustantivado. ¿Qué es lo que significa erhomai? Venir. Muy bien. Si lo vuelvo participio, el que viene, lo vuelvo como una especie de sustantivo, el que viene. Y a este verbo le hemos agregado un preverbio, el preverbio eis. Decíamos que el preverbio eis le da sentido al verbo como de entrar. No simplemente el que viene, sino el que atraviesa o el que entra. ¿El que entra por dónde? Por las fiuras, por la puerta. Eso significa puerta. ¿Qué es? Es pastor. ¿Este poimen es de qué declinación? De la tercera declinación. Aquí tenemos. Entonces, el que entra por la puerta o el que atraviesa por, mire que es una localidad, aunque esto es una metáfora obviamente, por la puerta, ¿qué es? Es pastor de las ovejas. Observen que el día está hablando de la localidad. Eiserjómenos funciona entonces como el sujeto y esto, poimen, es el predicado. Estamos conectados por el verbo estin. Entonces esta frase es ¿de qué tipo? Proposición ¿qué? ¿Qué es esto? Es un predicado nominal. Tenemos la presencia del verbo cópula. No solo en sentido local, pero también en sentido temporal. Podemos tener también esta preposición funcionando en sentido temporal y la podemos traducir con expresiones como durante o también con la expresión al cabo de. El durante hablando de la, obviamente, de la duración o también para referirse después de un X tiempo, la puedo traducir, esa preposición va a funcionar como al cabo de, al cabo de. ¿Qué vamos a leer? Muy bien. Apostolio. Praxeis apostolo, como la práctica de quiénes? De los apóstoles, o los hechos de los apóstoles, capítulo 5, verso 19. Propongo acá. Alguien que lea entonces esto. Ángelos de día número. Anoixas as duras tes milagros. Muy bien. Día, entonces tiene que significar ahí o al cabo de o durante. Bien, ¿cuál será el verbo? Parabo, anoixas. El verbo original es anoigo. Anoigo. Atención, el verbo original es anoigo y cuando yo utilizo anoigo es el verbo por yo abro. Entonces, tenemos el verbo anoixas que significará abrió. Y ahí ustedes me pueden decir todo lo otro. Un ángel o el ángel del Señor abrió la puerta durante la noche. sí, abrió la puerta de la guardia tesfiulaques. Recuerden que es una palabra que ya hemos estudiado al inicio de la lección 9 en la tercera declinación. El ángel del Señor durante la noche abrió la puerta de la guardia. Bien,
Otro uso, y un importante uso que se da a esta preposición, es el que les coloco a continuación. En sentido traslaticio de esa causa o de ese medio, también la preposición se utiliza para indicar el modo de algo, la modalidad de algo. Y es allí donde nace una expresión llamada el genitivo de modo. O sea, cuando el genitivo en su función va a expresar esa forma a través de la cual una cosa o se realiza o es. Entonces aquí nosotros podríamos traducirla en vez de con el habitual por causa de, a través de, o generalmente ese por, con la preposición con. Pero recuerden, con significa en este caso específico, significa modo a través del cual algo se hace, se realiza o se define. Miremos entonces el texto que les propongo acá, teniendo en cuenta esta expresión. Miren acá, diapisteos, con fe. Se podría traducir de otras maneras, pero ahorita la vamos a ver dentro de un contexto. Bueno, ¿de dónde vamos a tomar este texto, muchachos? Prosebraios, es decir, de la carta, de la llamada carta a los hebreos en el capítulo 11, versículo 33. ¿Alguno de ustedes, por favor, que haga el deber de leer este texto que está acá? Diapisteos categorizato basileios, gasanto difelición. Bien, estamos casi al final de esta carta a los hebreos, al menos pues estamos en el capítulo 11, y ahora nos encontramos con una expresión bastante interesante. Hoi diapisteos categonizanto basileias santo de caiosium. Lo que normalmente nosotros hemos venido haciendo es reconocer los verbos, o sea, independientemente de que sean verbos personales o verbos impersonales. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Hay algún verbo por acá? Muy bien, categonizanto. ¿Y qué clase de verbo podría ser este categonizanto? Tienen una cara de participio, exactamente. Sin embargo, no lo es. Aquí nosotros tenemos una forma de un auristo. Mire la terminación y santo y acá a santo. Entonces podríamos, digamos, podríamos decir que estamos siempre ante una parejita, digamos, de auristos. Son auristos en sentido propio y son auristos en tercera persona del plural. ¿Qué significa lo uno? ¿Qué significa lo otro? Si son auristos, recuerden que hablamos del tiempo pasado. Ya dentro de poco nos vamos a introducir a esto de los auristos, luego de que también logremos explicar los otros futuros que no hemos estudiado, porque hemos estudiado futuros sigmáticos, pero nos quedan las otras tres formas de futuro. Y con esas formas de futuro entenderemos muy bien el auristo porque tiene unas construcciones a veces que se parecen un poco. Entonces, categonizanto es una expresión que viene de catagonizomai. Recuerden, catagonizomai. Catagonizomai, si termina en omai, es porque son verbos deponentes. Catagonizomai. ¿Qué significa? Catagonizomai significa yo conquisto. Si lo vuelvo auristo y estoy hablando de la tercera persona plural, categonizanto, entonces ellos conquistaron. Ellos conquistaron. Bien, hoi diapisteos. Yo ya les dije, diapisteos significa con fe. Con fe. Conquistaron. La pregunta es, ¿quiénes? Aquellos, bravo. ¿Y dónde se ve ese aquellos ahí? Claro, miren que el hoi, y esto nos ayuda un poquito con la cuestión de esta expresión, no se encuentra en este caso determinando ningún sustantivo que esté en lo que eso está. Nos podríamos confundir de pronto con basileias, pero atención que basileias es una expresión femenina, mientras que hoi es una expresión masculina, y aunque los dos son plurales, nosotros no tenemos por qué confundirlo. Recuerden que debemos de trabajar con concordancias. Si hubiese un sustantivo masculino plural, pues posiblemente sería determinado por hoi. Y es simpático también que ustedes vean acá el acento, ¿no?
Los que o aquellos con fe conquistaron y empieza Basileias. Miremos, tratemos de hacer la descripción morfológica de Basileias. Basileias, ¿qué categoría gramatical es? Sustantivo. Es un sustantivo. ¿En qué caso creen ustedes que pueda estar este sustantivo? Podría ser genitivo, pero la forma es ambigua. Es acusativo plural, claro. Porque, ¿qué conquistaron? Estamos preguntándonos eso. Si lo traducimos como genitivo, los que con fe conquistaron de un reino, no quedaría como extraño. Entonces, el contexto nos ayuda a definir. Esto no tiene cara de genitivo, sino de acusativo, que es la otra forma. ¿Y acusativo qué número? Plural, claro. Entonces, los que conquistaron reinos, ¿a través de qué cosa? O mire que la idea de el a través de se mantiene ahí, pero realmente lo traducimos con porque lo que intentamos identificar es el cómo ellos conquistaron eso, el modo de la conquista. Entonces esto lo llamamos un genitivo de modo. ¿Cómo lo conquistaron? Lo conquistaron a través de la fe. Y si quieren, pues hagamos el siguiente. Ergazanto viene del verbo ergazomai. ¿Se acuerdan? No sé si nosotros creo que dentro del vocabulario tendríamos esa palabra ergon, erguto. Exacto, que es una obra. Cuando yo lo vuelvo verbo ergazomai, mire, también termina en omai, verbo de ponente. Como, exacto, como un obrar, como un hacer, como un administrar. Por ejemplo, en las Biblias, si no estoy mal, algunas traducciones en vez de un obrar, colocan un administrar. Un poquito más elegante la traducción, pero simplemente con obrar es más que suficiente. Y entonces, los que a través de la fe o con el modo de la fe conquistaron reinos, administraron justicia. Pregunta, ¿qué tipo de construcción es esta? ¿Es un predicado nominal? ¿Es una proposición nominal? ¿Es una proposición verbal? ¿Qué es esto? En nominal es aquella proposición en la que yo tengo nada más que nominativos coordinados por un verbo cero, estar o cópula, pero que está tácito. Aquí en cambio nosotros tenemos categonizanto, que es un auristo, e ergasanto, que es otro auristo. Entonces no podría ser, son verbos que no son cópula. Sí, son predicados verbales. Tenemos verbos que generan complementos. ¿Qué otro? Aparte del sujeto que ya sabemos que está ahí, ¿qué complementos tenemos entonces? Muy bien, tenemos dikaiosünen y en la anterior proposición basileias. ¿Ambos están en qué caso? Por lo tanto, ¿son qué tipo de complementos? Complementos directos. Entonces aquí tenemos complementos directos, pero también tenemos un genitivo de modo. En el fondo sigue la misma idea, los que por la fe, es la misma idea, pero cuando yo traduzco con la fe, lo que estoy tratando de, digamos, de enfatizar es que estamos ante un genitivo de modo durante este texto visto. Entonces, categonizanto viene, categonizomai. ¿Dónde está? Bien, yo les he dicho un poquito que cuando nosotros vamos a hablar de auristo, normalmente hablamos de algo que es como el imperfecto, que lleva un aumento. El verbo, de hecho lo voy a escribir acá como para que se vea mejor y lo podamos como observar como claramente, porque esto nos ayuda a ir entrando, digamos, en la materia del auristo categonizomai. Normalmente, alguna forma, porque no todos los auristos se construyen de la misma forma, alguna forma del auristo me pide a mí un aumento y un sufijo temporal, como si fuera una mezcla entre imperfecto y futuro. Entonces, aumento, ¿dónde he colocado el aumento en esta forma? ¿Qué creen ustedes? Claro, porque recuerden que en palabras compuestas el aumento se coloca entre el preverbio y el verbo. Entonces, cuando un verbo comienza por vocal, que sería agonizomai, entonces voy a colocarle el aumento, esa alfa se vuelve una eta, y aquí la tengo yo.
Voy a borrar acá. Este es un verbo deponente. Cuando tengo que agregar entonces el sufijo temporal del aoristo, que es una sigma, y aquí la coloco, ustedes se acordarán cómo sucedía con el futuro. Por ejemplo, si agregaba una letra gutural, una gamma, una capa, una gira, al agregar la sigma, eso se me volvía a mí una xi. Si agregaba una labial, eso se me volvía una psi. Pero cuando agregaba la sigma a una consonante de tipo dental, como en este caso Z, la dental caía. Y ahí la otra forma, el resto. Uno se puede confundir porque precisamente nosotros tenemos, como decíamos ahorita en el participio, una serie de terminaciones que contienen ANT o la N y la T. Entonces, claro, eso lo puede confundir a uno, pero aquí lo que tenemos es esto. También ayuda a que conocer el verbo. Y ergazomai, que lo escribo acá, miren acá, ergazomai. Pasa la misma historia. Epsilon la tengo que aumentar. No me aumento en este caso a eta, pero también recuerden que no siempre tiene que aumentar en eta. Puede aumentar también en un diptongo, en este caso en el diptongo propio. ¿Esto queda claro? Entonces tenemos el genitivo de modo. Dicha cosa es importante porque nos ayuda como a entender mejor el sentido, por ejemplo, los usos preposicionales que son muy importantes porque el griego nos ayuda bueno, el griego nos lleva a comprender que las declinaciones y los casos no alcanzan a agotar la construcción de complemento, entonces hacemos uso de preposiciones para poder expresar otra serie de complementos o de funciones de las palabras. ¿Qué nos queda para estudiar de dia? Ahorita nosotros hablábamos de una expresión fija. Ahora vamos a hablar de otras expresiones fijas con el dia. Te recuerden el dia tauta, que yo lo había presentado cuando regía el acusativo, pero el dia tauta es una expresión fija que nosotros traducíamos como por estas cosas. Ahora nosotros vamos a ver dos expresiones. Por ejemplo, cuando dia se encuentra con ti, un pronombre que nosotros estudiaremos también en poco. Diati, porque vamos estudiando poquito a poco cada uno de los pronombres. No, en esta lección también estudiamos unos pronombres. Ahora, diati. Atención con diati. ¿Cómo traducimos normalmente diati? Es como la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si quieres preguntar, ¿por qué? Tú también podrías decir simplemente ti, pero en este caso, con la preposición diati significa ¿por qué? Miremos este texto. ¿Dónde tomamos este texto? Kata Yohanan, del capítulo 8, versículo 43. Podemos juntos casi que traducir absolutamente todo, casi que todo. Alguna que otra cosa la tendremos que tratar de recoger por lo que, digamos, podemos lograr llegar. Bien, tenemos un punto y coma, lo cual implicaría que ¿qué tenemos dentro de este texto? Una pregunta. Y mire, comienza con diati y termina con gegnoskete. Bien, o sea que tenemos una proposición ahí y podemos estudiar esa proposición ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el verbo que nos sirve de núcleo de predicado ahí? Muy bien, tenemos ginoskete, entonces vamos a colocar el núcleo del predicado. Bueno, ginoskete, categoría gramatical. ¿Qué tiempo tiene este verbo? Está en tiempo presente. ¿Qué modo tiene este verbo presente? Podría ser un imperativo, pero también podría ser un indicativo. Ya enseguida miraremos qué puede ser. Imperativo e indicativo terminan exactamente de la misma manera. Entonces ya enseguida decidimos qué es, porque la forma es ambigua. Bueno, en todo caso, sea lo uno o lo otro, ¿qué voz es? Es una voz activa. ¿Qué persona es? La segunda, ¿de qué número? ¿Y de qué viene esto? Gignosco. Entonces puede ser, si es imperativo, ¿qué significa gignosco? Conocer. Si es imperativo, ¿qué significaría esto? Conocer o conozcan ustedes, pues si queremos traducirlo así, pero si es indicativo sería
conocen, ustedes conocen o vosotros conocéis, cualquiera de las dos cosas. Esperemos a ver. Pregunta, ¿está el sujeto de ese verbo ahí reflejado? Está tácito, o sea que está dentro del verbo y nosotros no tenemos que decir nada más ahí. Ahora, nos vamos a los otros. ¿Habrá un complemento directo? ¿Habrá un complemento indirecto? Hay un complemento directo, que sería ¿cuál? Ten, la lian, ten, emen. Exactamente, aquí tenemos otro adjetivo. Ese no lo hemos visto todavía. Eso forma parte de los pronombres que nosotros llamamos posesivos, que estará también dentro de poco dentro de nuestro curso. Emen. Mire que se parece a los que nosotros habíamos estudiado. Recuerden, ego, decíamos para el yo. Pero cuando yo decía, por ejemplo, a mí, yo decía me. Pero ese es un pronombre personal declinado. En cambio, acá yo tengo un pronombre que ya no es personal, sino posesivo. Y lo tengo también declinado. ¿En qué caso lo tengo declinado? En acusativo. Había dicho yo, es un pronombre, pero recuerden que los pronombres tienen esa movilidad. O a veces son pronombres o a veces son adjetivos. ¿Y cómo lo puedo saber? Porque, pues, obviamente, una de las clases, recuerden que los adjetivos, bravo, el artículo, por ejemplo, es una forma de saberlo. Las terminaciones incluso las observamos tranquilamente. ¿Es la terminación típicamente de qué género? Del género femenino. Y además, es un adjetivo acusativo femenino que tiene una determinación con artículo también acusativo femenino y singular, y si uno se va para atrás encuentra el mismo artículo y además una palabra que no está en nuestro vocabulario, pero que la podemos analizar. ¿Cómo qué? ¿Qué categoría gramatical tiene la liana? Es un sustantivo, ¿qué caso? Acusativo, ¿qué género? Femenino y qué número singular. Entonces, hagamos, porque podemos, gracias al conocimiento que tenemos, podemos devolver la palabra a su origen. Esta palabra, la lian, ¿cómo la encontraríamos en el diccionario? La li a, respetando el acento ahí, la li as, muy bien, G. ¿Y eso qué significa? ¿Se acuerdan del verbo la leo? De hablar. La lía sería el lenguaje, el idioma, el idioma. Entonces, mire, ya tenemos nosotros esta expresión. ¿Cómo traduciríamos esto? Empezamos con la pregunta, que es la que nos interesa a nosotros. Di a ti, ¿por qué? Por ahí comenzamos. Una cosa que nos quedó faltando por resolver es esto. ¿Qué es lo que es esto? Una partícula de negación. Entonces, ¿por qué no conocéis ten la lian tenemen? El lenguaje mío, mi lenguaje, ¿por qué no conocéis mi lenguaje? Dice así el texto de Juan capítulo 8, verso 43, ¿por qué el lenguaje mío no conocéis? Si lo traducimos pues en su orden, el lenguaje, el mío no conocéis, y entonces empieza, Joti udiunaste acuenton logon ton emon. Miren que aquí volvimos a tener un ton logon, ton emon, como un ten lalian, ten emen. O sea, la misma construcción, pero ya el emon sigue siendo pronombre, ya no pronombre acá porque no funciona como pronombre, sino como adjetivo, también declinado. Pero antes de llegar a eso, que ya entendemos, eso tiene cara de complemento directo porque está en acusativo, tenemos que buscar el verbo de esta frase que sigue ahí. ¿Cuál es el verbo? Muy bien. Diunaste y acuei. Diunaste, categoría gramatical, verbo. ¿En qué tiempo estará el verbo? Deben de recordar entonces diunamai, los verbos deponentes. Es uno de los verbos que tenemos en la lección diunamai. Y seguíamos así, haciéndolo. Diunamai. No puedo seguir porque si no, entonces digo exactamente qué persona es esta. Entonces, ¿qué persona tiene acá? Es una persona. No. En este caso estamos hablando de una voz deponente, es decir, pero de las voces deponentes ustedes van a recordar que se trata de una forma que tiene, o sea, está en forma pasiva media
pero cuyo significado es activo. Deponente, voz, cuya forma es pasiva, media porque es la misma en este caso, pero cuyo sentido es activo. Dynamai, ¿se acuerdan qué significa? Significa poder. Dynamis, por ejemplo, poder. Entonces aquí está el verbo poder. porque no ¿De qué persona estamos hablando? debe ser. Exacto. Miren acá esta forma. Es la forma típica de una forma pasiva. Asfe o es, si queremos decirlo así, basta pensar en esas terminaciones pasivas y aquí la tenemos. Debe escuchar Exacto, porque no podéis, ¿qué cosa hacer? Escuchar la palabra la palabra, la mía o mi palabra. Entonces, ¿por qué no conocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esa es la traducción que nosotros hacemos acá. ¿Se comprende esto? Entonces, miren, la función o que a nosotros nos interesaba básicamente no era todo eso, simplemente nos interesaba esto, pero el ejercicio que hacemos es para poder también ir recuperando conocimientos. Diunaste es un verbo en presente indicativo, en este caso de ponente, segunda persona del plural, que viene del verbo dynamai, dynamai. Hemos estado casi que viajando en estos ejemplos por verbos de ponentes y los traigo estos ejemplos para poder repasar un poco también esos temas que están ahí. Hay otra expresión fija, aparte de diatauta, que la veíamos en la primera parte, de diati, que significa por qué, y es la expresión también con dia, pero decimos diatuto. Se parece a diatauta. Diatauta era por estas cosas. En cambio, diatuto es simplemente por esto. Lo vamos a traducir por esto o por eso. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque por esto da una idea como de conclusión, como de que se va a concluir algo que anteriormente se dijo. De hecho, hagamos lectura de un texto que nos permite a nosotros entender esto que yo les estoy diciendo. También lo vamos a tomar ¿de dónde? Muy bien. Dale, Gerson, dale, hace la lecturita. Caimiato Ediocon Judai Don Jesús, Cotitauta e poi en Sabbat. Muy bien, podemos hacer el ejercicio de traducir. Recuerden, muchachos, que cuando no tenemos muchos elementos para la traducción, al menos tenemos que tratar de identificar partes. Y las partes se pueden identificar o a través de signos de puntuación o a través de verbos. Comencemos con verbos. ¿Qué verbos encuentran ustedes acá? Bravo, tenemos acá un verbo. Lo voy a simplemente a señalar para que nos quede aquí resaltadito. Aquí tenemos un verbo, punto. ¿Habrá otro verbo dentro de nuestro texto? Muy bien, tenemos otro verbo acá. Entonces, si hay dos verbos personales, normalmente, posiblemente hay dos proposiciones. ¿Dónde podríamos hacer la división de las proposiciones? Claro, pero la base es un signo de puntuación que nos ayuda a separarlas ambas. Comencemos con la primera. Kai diatuto edio con hoyudaion ton y esun. Edio con categoría gramatical. Es un verbo. ¿En qué tiempo está este verbo? ¿En qué modo está? Muy bien. ¿En qué voz está? ¿Qué persona es? Muy bien. ¿Qué número? Muy bien. Entonces tenemos un verbo en imperfecto. Recuerden que el imperfecto es aquel tiempo en el que una cosa que comenzó en un punto específico se sigue presentando hasta el momento porque no ha concluido. ¿De qué verbo viene esto? Dioco, muy bien. ¿Se acuerdan qué es dioco? Es como alcanzar, Perseguir, es perseguir. Entonces, ¿cómo traduciríamos edíoco? perseguir. Perseguían. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer normalmente en sintaxis, ¿quiénes perseguían? ¿Quiénes son los sujetos de esto? Claro, y mire que los judíos, en este caso, el sujeto, ¿en qué caso, género y número están? Nominativo, masculino, plural. Entonces, nominativo es el caso del sujeto. Los judíos perseguían.
por esto, y por esto los judíos perseguían. Y aquí, ¿qué tenemos entonces? Ton y Esun. Tenemos el complemento directo. Nosotros vemos el artículo y el nombre de Jesús que se encuentra en este caso en caso acusativo. Muy bien. El joti, recuerden que es una partícula, en este caso subordinante, pero la subordinación la podemos traducir, o si queremos no la traducimos, porque joti puede equivaler simplemente a dos punticos, o puede equivaler a un porque. Vamos a analizar lo siguiente. Entonces tenemos el verbo. ¿Qué tiempo es? Imperfecto. También, ¿qué modo? ¿Qué diátesis? ¿Qué persona? Es la tercera. Recuerden, es un verbo de contracción. Entonces, en vez de tener la E, tiene una E, porque se tiene que mezclar la vocal temática E con la terminación E. Tercera persona, ¿de qué el número? Muy bien. ¿De qué verbo viene? Poieo. ¿Qué significa? Muy bien, hacer. Poieo. Es un verbo, como ven acá, termina en vocal temática, entonces hay que contraerlo. Poieo. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Hacía, porque hacía tauta, bravo, tauta, categoría gramatical. Recuerden que esto, aunque ya llevamos un tiempo que estudiamos este tipo de expresiones, pero es bueno que la recordemos en este momentico. ¿Qué tipo qué tipo de categoría gramatical es esta expresión? Es un pronombre. Es un pronombre o adjetivo, pero en este caso, como no está acompañando otra cosa, es muy posible que sea solo un pronombre. ¿Pronombre de qué clase? Personal, no tiene cara. Recuerde que tenemos pronombres, de lo que hemos estudiado tenemos pronombres personales. Estudiamos en esta lección los pronombres reflexivos, pero también habíamos ya estudiado otros pronombres de la categoría de ekei, no sé qué, nekei, de juntos, jaute, tutto, de ese tipo de categoría. Entonces hablamos de pronombres demostrativos. Estamos ante un pronombre del tipo demostrativo. Y bien, pronombre demostrativo que ustedes pueden un poco intuir. ¿Por qué? Porque se construye con esa función de una T que le agrego a un pronombre que estoy acostumbrado a ver. ¿Esto en qué género estará este pronombre demostrativo? ¿Está en qué? No, es neutro, claro. Es un neutro. ¿De qué número? Muy bien. ¿Por qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Quién lo hacía? Jesús. O sea que tauta, ¿qué función tiene dentro de la sintaxis? Jesús hacía, Jesús es el sujeto, aunque Jesús esté en la otra frase, aquí está Tácito. Claro, porque Jesús hacía ¿qué? Estas cosas, y ya tenemos el complemento temporal introducido por la preposición en, cuyo sentido es temporal. Porque así estas cosas en sábado. ¿Se entiende un poco esto? Bueno, ahí hemos recuperado también otros conocimientos. Dicho esto es todo lo que podemos decir, al menos en sentido general, de la preposición dia. Pasemos a otro tema. Como es normal, cuando hemos visto las preposiciones, nosotros observamos el preverbio, es decir, cuando dia, porque recuerden que estas preposiciones propias tienen una función, tienen dos funciones, o son preposiciones o también sirven para componer palabras. Vamos a estudiar el preverbio dia. Ya sabemos entonces todos los significados de dia: por, a través de, por causa de, con, en favor de, bueno, ya hemos estudiado todo eso. Recuerden que lo que va a darle la preposición dia a el verbo donde se componga es una connotación ulterior. Entonces coloquemos, hay tres connotaciones que cuando dia entra en contacto con un verbo, le ofrece a ese verbo en el concepto. La primera es la idea de atravesar, y lo esperábamos, porque si yo traduzco dia como a través de, pues el sentido podría ser este. Pensemos en un verbo que ustedes conocen, el verbo boao, ¿no? ¿Qué es lo que es boao? Gritar. Entonces, con boao yo tengo el elemento grieta. Observen, si yo le agrego el preverbio dia boao, entonces esto me va a ofrecer a mí un concepto de gritar
por todas partes. Un grito que yo estoy haciendo por todas partes. Y en sentido traslaticio, pues ahí se habla del divulgar o del proclamar, porque ¿qué es divulgar? Es vociferar algo en diferentes lugares, proclamar por todas partes, diaboao. Vamos a proclamar, diaboao, diabomen. Nosotros divulgamos. Observemos que si separamos el tema diaboa de la terminación, estamos también ante un verbo de contracción. Esta es la primera connotación, la connotación de atravesar. Entonces eso nos ayuda como a ubicarnos mucho. Si conozco el término boao, que es gritar, y veo dia, puedo un poco intuir qué podría significar el término. La segunda connotación es una connotación no muy esperada porque la noción es la de separar algo. Les propongo el verbo que ustedes ven en pantalla, el verbo clino. ¿Qué significará clino? Está en nuestra lengua. Inclinar. Clino, es del griego, clino. Significa recostar, inclinar. Eso significa clino. Llegó a nuestra lengua, inclinar. Ya se acuerden, y recuerden, incluso el latín lo tiene también como forma, inclinar, clino, reclinomatic, por ejemplo. Entonces, esa palabrita está por muchos laditos que la podemos encontrar. Si yo le agrego el diaclino y significa separar, entonces, aunque aquí es muy difícil como traducirla como hacíamos con el diaboao, pero miren que los sentidos tienen algo interesante. Desviarse. Desviarse es como inclinarse por otro espacio, pero al mismo tiempo es separarse de algún lugar en particular. También puede significar declinar, porque declinar hay una idea de separación. Yo me estoy alejando, por ejemplo, de una opción tomada. Lo mismo, este verbo puede traducirse como evitar. Evito algo, es separarme, por ejemplo, de hacer algo. Entonces me estoy separando. La idea de separación está en diaclino, declinar. Ahí está el verbo. O esquivar y etc. Finalmente, la última connotación es una connotación bastante interesante porque es la connotación que implica el cumplir. Entonces, atravesar, separar, cumplir. Si yo, por ejemplo, tengo de base el verbo poieo, que ya sabemos que traduce, significa hacer, y le agrego, en este caso, el preverbio dia poieo, entonces, este término, ¿a qué equivaldría? No equivaldría solo al hacer algo, sino al acabar eso que yo estoy haciendo, al realizar eso que estoy haciendo. En otras palabras, diapoieo significa acabar o realizar, porque estoy dando cumplimiento a algo que estoy haciendo. Entonces, miren que mientras que el poieo habla del hacer y puede ser simplemente de un hacer que estoy empezando, en cambio el diapoieo habla de que yo voy a acabar y realizar ese acto. Con esto vamos a concluir ya. ¿Con qué? La coordinación conclusiva. Como les dije, acabamos de ver muchas otras coordinaciones desde la lección octava. Y en alguna lección nos habíamos saltado este tema. Ya hoy lo concluimos. Entonces, ¿cómo se crea la coordinación conclusiva? La coordinación conclusiva se crea a través de conjunciones. Miren, me basta un ejemplo. Cuando hablamos de la coordinación copulativa, hablábamos de una conjunción como kai, o como te, o como de en griego, que traduce nuestras conjunciones y. Entonces, ¿yo qué estaba colocando? Por ejemplo, yo bebo agua y como pan. Son dos proposiciones, cada una con su verbo, pero tienen la misma importancia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las conjunciones ponen en dependencia dos oraciones o dos proposiciones. En la conjunción coordinante copulativa, simplemente una tras otra. Por ejemplo, en la adversativa, yo como pan, pero como pan sin gluten. Estoy creando una misma coordinación, pero estoy oponiendo un elemento al anterior. Cuando yo hablaba de conclusión, de coordinación causal, por ejemplo, yo introducía, por ejemplo, la partícula gar, que significa por, que de hecho, etc. Y hacía una coordinación semejante.
Ahora hemos llegado a la coordinación conclusiva. Si es conclusiva, pues obviamente tendrá unos sentidos. ¿Cuáles sentidos? Empecemos diciendo esto ya no es muy largo, ya con esto concluimos todo. El concepto de conclusión en la coordinación nos está hablando a nosotros de una proposición que es el desenlace lógico de cuanto ya hemos enunciado antes. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, o el sentido de poner una conjunción coordinante, en este caso conclusiva, en este asunto. A veces puede indicar algún aspecto temporal. Mire, todas esas partículas que nosotros hemos estudiado como conjunciones no necesariamente son solo conjunciones, a veces también pueden ser adverbios, como las que vamos a ver acá, también en algunas ocasiones funcionan, o en muchas ocasiones, como adverbios. Pero cuando funcionan como conjunciones, en español, ¿qué estamos pensando nosotros? En expresiones como, por ejemplo, por eso. Cuando yo digo por eso, supongo que hay algo antes, por lo cual puedo decir por eso. O también, por tanto, esa es la idea de lo conclusivo. O entonces, casi que como sintetizando, yo voy a como concluir, casi que, pero obviamente como efecto, consecuencia lógica de cuanto ya se viene enunciando. O también, por ejemplo, luego. Se acordarán, ¿no?, de los silogismos. Luego aparecía ergo, ¿no?, que utilizábamos ergo. Si yo digo una cosa, ergo, ahí la conjunción coordinante conclusiva. O, por ejemplo, de modo que, también de modo que es una forma de concluir algo que nosotros estamos diciendo. Dicho esto, entonces, ellos van a establecer una coordinación de conclusión. Y esto es bastante genial. Eso es una genialidad de todas las lenguas porque, claro, entendemos cuál es el sentido de lo que estamos diciendo. ¿En qué grado va la coordinación? En la lengua griega, la conjunción copulativa conclusiva más usual de todas la hemos estado viendo casi siempre, porque es usualísima en todos los textos que hemos utilizado como ejemplo, y es la preposición, perdón, la conjunción un, que traduce un, puede traducir entonces, así que, de modo que, pues, ese pues cuando es conclusivo más que cuando es causal, por eso, por consiguiente, así, y todas las expresiones que puedan expresar lo conclusivo. Esta conjunción nunca va en el primer puesto dentro de la proposición, sino que como la conjunción de adversativa, lo vamos a colocar en sería la segunda palabra de una frase o de una proposición. ¿Qué hay que decir? Es la única, no, he dicho, la conjunción copulativa conclusiva más usual. Hay otras. ¿Cuáles son esas otras partículas que cumplen esta función, digamos, en menor medida, pero que se pueden encontrar? Por ejemplo, la conjunción ara. Miren, ara también significa por eso. Por eso, por consiguiente, entonces, luego, todos esos significados se los pueden meter ahí. Yo no voy a escribir muchos significados con cada una de estas conjunciones porque en práctica son casi que sinónimos. Ara. O pueden tener esta que es muy conocida, toigarún. Observen, un con toigarún. Aquí tenemos una cantidad de partículas que se mezclaron. Por ejemplo, la partícula gar, que nosotros hablamos de causalidad, conjunción causal, con un, ¿no? ¿Qué significa eso? También por eso, también luego. Podemos tener la palabra, mire, toiñun, 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 que significa también por eso o entonces. Y finalmente, esta, que tiene muchos valores dentro de la lengua griega, yo les repito, estas partículas también pueden servir de adverbios y de otras cosas, pero cuando es conjunción coordinante conclusiva, hablamos de un entonces o de una ahora, pero también podríamos decir por eso, no hay ningún problema. Ese ahora, sobre todo porque decía, en menor medida pueden funcionar también como partículas temporales. Ahora digo esto. Pero cuando yo digo sí, ahora digo esto que estoy diciendo. Estoy tomando en cuenta lo anterior. En griego clásico también se usaron otras expresiones. Por ejemplo, en el griego clásico se reconocen otras partículas. Estas que he colocado acá son las que nosotros reconocemos, por ejemplo, en griego bíblico, pero también en griego clásico. En griego clásico, por ejemplo, tenemos, miren esta partícula, uk,
ukun. Parece con la negación, pero hay que tener cuidado, no estamos negando nada. También significa así, por consiguiente. O tenemos esta otra partícula, nun. Hay que tener mucho cuidado con, perdón. Tenemos esta otra partícula, nun, pero no es el nun de ahora. Mire que no tiene acento, por lo cual es una partícula enclítica. ¿Y qué significa esto? También pues, entonces, miren, todas estas maneras de decir lo mismo. En griego clásico también, mire, la que reconocemos es exactamente escrita como la primera, pero el acento cambia. Digo, ukun. Y aquí entonces la negación, si se puede ver, en la traducción, porque digo, entonces no. Ukun, entonces no. Pongan mucha atención porque miren que entonces la acentuación sí es importante. Ukun significa por consiguiente, pero ukun significa entonces no. La misma escritura, sin nada, con el cambio de acentos. Y acá, nun, mucha atención porque dice nun basta, pero si yo digo nun, estoy diciendo ahora un adverbio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra expresión, atención, hofen. Hofen, la mayor parte del tiempo es un adverbio. Y en muchas ocasiones se utilizó no como conjunción coordinante, sino como conjunción subordinante. Pero en la época clásica, hofen también se utilizaba como conjunción coordinante, con el valor de por causa de lo cual, porque, por lo cual, también en ese sentido de concluir. Y exactamente como hofen aparecía la expresión dio. Vuelvo a repetir, la mayor parte del tiempo, un adverbio o una conjunción subordinante, pero que también en época clásica se utilizó como conjunción coordinante, en este caso conclusiva, y significa lo mismo, por lo cual o en consecuencia. Ahora sí, coordinación conclusiva, concluyamos con un pequeño ejemplo. El ejemplo donde lo vamos a tomar, observen el texto que les presento acá. ¿De dónde lo tomamos? Katamazai. Es este un humanis teleion hus opater human con uranois teleion es Bien, mucho cuidado porque aquí no dice no, sino que dice uranios. Cambia la cosa, es un adjetivo. Aquí ya no es uranos el cielo, sino el adjetivo, es decir, lo celeste. Es un humeis telei hoy, os hopater humon, uranios, teleios estin. Aquí se junta teleios estin porque recuerde que este verbo se tiene que pegar acá. Bien, ¿qué verbos tenemos acá? Es categoría gramatical, verbo. ¿Qué tiempo será este verbo? Parece deponente, pero realmente sí podría ser porque es una forma futura del verbo ser o estar. Recuerden, el verbo ser o estar en futuro es deponente. Entonces, claro, tiene una forma deponente, pero es un verbo obviamente activo. Entonces sería tiempo futuro, modo indicativo, diátesis activa. ¿Qué persona es? No, si termina en sería la persona segunda del plural. Lo habíamos visto con el aste que habíamos visto anteriormente cuando habíamos visto el verbo por poder, ¿no? Diunaste, habíamos leído nosotros. Entonces, seréis estamos diciendo que esta frase es conclusiva. Seréis. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto de esta proposición? Que está aquí. Huméis, vosotros seréis entonces, teleioi. Teleioi, ¿qué es eso? Nosotros en los textos bíblicos normalmente hemos traducido este adjetivo, que es un adjetivo, como perfectos.
pero el sentido es algo como algo acabado, algo cumplido, algo hecho completamente. Entonces, seréis completos. Nosotros decimos perfectos. Y aquí aparece como de vosotros. Human, ¿qué es? Como categoría gramatical. Es un pronombre personal. ¿Qué persona es? La segunda persona del plural. ¿Y en qué caso está? Genitivo. Entonces, seréis entonces, o vosotros seréis, por tanto, o por consiguiente, o entonces, o pues, cualquier significado. Ya sabemos que esto es una conclusión. Eso es importante, muchachos, porque claro, entonces cuando estoy leyendo y veo una conjunción coordinante conclusiva, sé cuál es la conclusión que está sacando el texto. Aquí estamos ante la conclusión. Por tanto, seréis vosotros completos o perfectos, si lo queremos traducir como habitualmente se hace, como el Padre de vosotros. Atención, Jopater, Jo Uranios. Claro, el Padre celeste, el Padre celestial. ¿Esto qué es? Es un verbo. ¿En qué tiempo? Modo, diátesis, persona, tercera, número, singular. Como el Padre celeste o el Padre del cielo es perfecto o completo. Miren la idea de perfección. La idea de perfección es una cosa completa, consumada, llena. Esta es la idea. Bueno, muchachos, muchas gracias.